Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Gracias al Señor que puedo estar aquí una vez más para compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por esta oportunidad y les doy gracias a todos los que se conectan para unirnos y participar de este estudio de la palabra del Señor. En esta tarde quiero hablarles sobre el tema Dios ordena nuestros pasos. Lo quiero basar en el Salmo 37, los versos 23 y 24 que dicen de esta manera: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Este salmo del rey David, él sabía por su propia experiencia cómo Dios lo había guardado y cómo Dios lo protegía. Dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Él vivió años huyéndole al rey Saúl porque el rey Saúl quería matarlo. El rey Saúl no quería que él llegara a ser rey, lo quería matar de todos modos. Y no pudo, en todos esos años, no lo pudo encontrar. De alguna forma Dios guardaba a David y ahí es que él entiende que Dios estaba ordenando sus pasos, porque ¿cómo es posible que un hombre se le pueda escapar a un rey con un ejército entero por años y años buscándolo y no lo puedan encontrar? Él entendía que Dios solo pudo hacer esas cosas. Pero ese final en el verso 24, cuando dice, cuando cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Bueno, ese detalle es algo que a nosotros no nos gustaría que tuviera que pasar así. Mejor nos gustaría que Dios nos guardara para que no caigamos nunca, pero esa no es la realidad. La verdad es que van a llegar momentos en que caemos debajo del peso de la carga que estamos llevando. Va a llegar el momento en que nos confundimos y dudamos. Va a llegar el momento en que la batalla puede ser tan dura que nos desalentamos. Puede llegar un momento en que sufrimos y hasta que lloramos. Pero con todo y eso, el hombre y la mujer que confían en Dios no se quedan en el suelo, porque el mismo Dios sostiene nuestra mano. El mismo Dios nos da ánimo, el mismo Dios nos levanta, el mismo Dios nos renueva la fuerza y el mismo Dios nos da un motivo para seguir en pie. En una ocasión, Dios le dijo al profeta Jeremías esta palabra para el pueblo de Israel: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Esto se encuentra en Isaías, en Jeremías 29, los versos del 11 al 13. Posiblemente usted lo ha leído o lo ha oído muchas veces. Pero el profeta Jeremías le tocó ministrarle al pueblo de Israel durante los últimos años antes que viniera la cautividad a Babilonia. Desde el principio que Dios escogió al pueblo, lo sacó de Egipto y lo trajo a la tierra prometida. Le dio leyes a Moisés y le explicó claramente que si ellos obedecían y se sometían a sus leyes y no se volvían a los dioses ajenos, Dios los bendeciría, Dios los prosperaría, Dios estaría con ellos, hasta ninguna enfermedad, les dijo, les va a caer a ustedes. La protección de Dios era en todos los sentidos para su pueblo Israel. Pero también les advirtió, pero si ustedes son rebeldes y empiezan a adorar los dioses de las otras naciones, si ustedes se olvidan de mi ley y no se someten y no cumplen mis mandamientos que yo les estoy dando, los voy a sacar de esa tierra, este templo lo voy a destruir como si no fuera nada, todo se va a acabar. Si ustedes no obedecen, si ustedes me provocan a ira adorando dioses que no son dioses. Así que ellos lo sabían desde el principio.
Sin embargo, siempre hubo quien tratara dentro del pueblo de meter dioses ajenos. Desde que salieron de Egipto, porque en Egipto se adoraban muchos dioses, los egipcios adoran muchos dioses y ellos vivieron en Egipto 400 años. Esas influencias, aunque uno no quiera, se meten. Entonces ellos en el tiempo que estuvieron en el desierto estaban en esa lucha, pero Dios seguía advirtiéndole y advirtiéndole y Moisés tratando fuertemente con ellos para que ellos se mantuvieran fieles a Dios. Y cuando iban a entrar a la tierra, vuelve el Señor y les advierte y les dice, ustedes van a entrar a esta tierra, van a conquistar estas naciones, pero estas naciones adoran dioses paganos. No los imiten, no hagan lo que ellos hacen, manténganse fiel y sigan mis ordenanzas, todo lo que yo les he dicho, eso es lo que ustedes tienen que hacer, no se desvíen, porque si ustedes se desvían, les voy a quitar la tierra y los voy a dejar signados otra vez. ¿Qué pasó? Que con el tiempo empiezan a desviarse, empiezan a confundirse, empiezan a querer imitar lo que hacen las naciones y eso provoca la ira de Dios, porque Dios fue demasiado de bueno con ellos, les dio un lugar perfecto para ellos vivir y ellos no, parece como que no lo sabían apreciar, porque estaban siempre tratando de ser igual que las demás naciones. Mire, Dios tiene una paciencia grandísima y la misericordia de Dios no tiene límites, pero Dios no puede tolerar el pecado, no lo va a soportar. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que a veces uno ve que no pasa nada, alguna gente está haciendo cosas malas y no pasa nada, porque Dios es paciente. Dios está esperando a ver si recapacitan y cambian. No porque ya no le importe o porque ya Dios va a dejar ese asunto quieto y nosotros vamos a salir con lo que queremos. No es así. Es que Dios es paciente. Pero si nosotros persistimos en hacer lo que no le agrada a Dios, llega el momento en que Dios tiene que aplicar el castigo que Él ha dicho que va a venir. Bueno, a Jeremías le tocó ministrar durante los peores años, ya era el final, ya Dios estaba cansado de advertirles y de mandarle profetas aquí y allá y que ellos no hicieran caso. Al final, ellos se hicieron de profetas que les dijeran lo que ellos querían oír. Y cuando había un profeta de Dios como Jeremías que venía y los amonestaba y le decía, Dios está airado con su pueblo y Dios va a castigar, se enfurecían y no lo querían oír. A Jeremías lo tenían como si fuera un traidor de la nación, porque está diciendo que los de Babilonia nos van a ganar y que nosotros tenemos que dejarlo así, no podemos ni defendernos, Dios no nos va a ayudar. Él es un traidor, él tiene que decirnos que esta es la nación escogida y que Dios no va a permitir que eso pase. Entonces, hasta el rey se puso tan incómodo con Jeremías que lo metió en la cárcel. Lo metió en la cárcel y dice que ordenó que solo se le diera pan y agua. Lo básico como para que no se muera, pero que sufriera ahí. Bueno, como no oyeron a Dios, llegó el día en que vino el ejército de Babilonia y los venció y se llevó cautivos a los hombres y a los muchachos jóvenes, toda la gente fuerte que podían pelear en guerra. Y dejó atrás un grupo de personas que él pensó que no le iban a hacer reto ninguno. Les puso un gobernador y que ellos trabajaran y pagaran impuestos a Babilonia. O sea, en otras palabras, los que se quedaron aquí atrás estaban esclavizados, vamos a decirle, subyugados sería la palabra, al rey de Babilonia. Toda la gente joven y fuerte se las llevó con él para Babilonia. Entonces, después que ya se han ido, Jeremías se ha quedado acá en Israel. Dios le da una palabra a Jeremías y le dice, dile esto a los que están en Babilonia. Y ahí es que viene esta profecía tan bonita que leímos al principio, que dice,
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Bueno, ese mensaje se le está diciendo a los que se llevaron cautivos, a los que estaban totalmente tristes y confundidos porque cómo es posible que perdimos y cómo es posible que Dios no nos defendió si nosotros somos el pueblo escogido. A los que no quieren ya seguir viviendo porque no tienen esperanza, ahora están esclavizados en una ciudad extranjera donde ellos no quieren estar. Y Dios les dice a Jeremías, vete y dile eso. Pero los versos anteriores a esa promesa, porque eso no fue lo único que Dios le mandó decir, en los versos anteriores le decía, dile a los cautivos que se acomoden en Babilonia, que fabriquen casas, que siembren sus legumbres, que planeen estar ahí para largo, den sus hijas para matrimonio y bueno, sigan una vida normal, porque ahí van a estar 70 años. Por eso le está diciendo que se acomoden. Esto va para largo. Van a estar aquí 70 años. Entonces, con esa clase de noticia que viene a manera de profecía, ¿cómo ustedes creen que a ellos les va a parecer que Dios diga, los pensamientos que Dios tengo para ustedes son de bien y no de mal? Ahora mismo ellos están pensando, Dios está en contra de nosotros. Dios no nos defendió. Dios dejó que Babilonia nos destruyera nuestra ciudad y nos lleve a nosotros cautivos. Y Jeremías le dice, Dios dice que los pensamientos que él tiene no son de mal, son de bien. Y luego le dice, para darles el fin que ustedes esperan. ¿Cuál era el fin que ellos esperaban? Ellos esperaban vivir en paz en Jerusalén y que nunca Babilonia los destruyera. Y Dios hizo lo contrario. ¿Por qué Dios permitió lo contrario? Porque ellos habían pecado. Porque ellos habían provocado a ir a Dios adorando dioses que no son dioses. Además de eso, otros muchos pecados. Pero el pecado principal por el cual Dios se ofende más de todo es porque lo rechacemos a Él. Es igual que algunas personas hoy en día que te dicen, pero ¿por qué yo no voy a ser salvo? ¿Por qué Dios no me va a querer aceptar en el cielo si yo soy una buena persona y yo no le hago mal a nadie? Y es que el principal pecado no es matar, cometer adulterio, robar, eso no es el principal pecado. El principal pecado es rechazar a Cristo. El principal pecado es despreciar el amor de Dios. Pues en el Antiguo Testamento era lo mismo. Dios hizo milagros para sacarlos de Egipto, abrió el mar, los alimentó 40 años, los fue dirigiendo con una columna de nube y de fuego, de día y de noche, 40 años. Llegan a la tierra prometida, Dios abre el río Jordán para que crucen. La ciudad está grandísima, amurallada. Dios hace que se caigan los muros de Jericó como si fueran boronillas. Tantos milagros que Dios hizo para ellos. Y ellos se van a adorar un ídolo que se encontraron tirado en la ciudad que habían destruido. Entonces, si esa ciudad la destruyeron, quiere decir que su ídolo no los pudo ayudar. ¿Cómo yo me lo voy a traer para mi casa y decir, ahora voy a pedirle a este ídolo a ver si me ayuda? Si no pudo ayudar a los suyos, ¿qué te va a ayudar a ti? Es que ese ídolo no sirve para nada en primer lugar. Entonces, para Dios, eso es una ofensa grande. Que Él esté haciendo milagros y maravillas y tú lo desprecies por una cosa que no sirve para nada, ni te va a ayudar en nada. Y esa era la historia de Israel. Entonces, el fin que ellos querían era vivir en paz en Jerusalén. Bueno, pero ustedes no pueden vivir en paz si están rebeldes contra Dios y haciendo todo lo que Dios no quiere. Así que Dios permitió que esta ciudad se los lleve cautivo. Eso parece horrible. Sin embargo, el pensamiento de Dios era para el bien de ellos. Él sabía que al estar ellos 70 años
cuando al fin los permitieran regresar, mas nunca ellos iban a adorar ningunos dioses. ¿Se fija cómo terminó el verso? Entonces ustedes van a orar y yo los voy a oír porque ustedes lo van a hacer de todo corazón. ¿Qué era lo que Dios quería de la nación? Sino que lo amaran con toda su alma, con todo su corazón, que lo apreciaran, que se dieran cuenta lo grande y lo maravilloso que era Dios. No lo supieron hacer a las buenas. Dios les dio la tierra de Canaán, que él, como en las palabras de Dios, dice tierra que fluye leche y miel. En otras palabras, es una tierra excelente, lo mejor de lo mejor. Y ellos se van a adorar dioses falsos. Entonces, 70 años de castigo hicieron que el pueblo aborreciera a los dioses de las naciones paganas. Cuando al fin ellos regresaron, ellos estaban dedicados a estudiar la ley de Moisés y a obedecer lo que dice la ley, y eran bien estrictos en que se cumpliera. Es más, que se volvieron exagerados. Cuando Jesús vino, el sistema que había en el templo era exageradísimo, tratando de que se cumpla exactamente lo que dice la ley. Pero bueno, el asunto es que nosotros los humanos siempre estamos llenos de errores. ¿Por qué? Porque nuestra mente y nuestro corazón tienen sus limitaciones. ¿Ven? Nosotros a veces queremos hacer las cosas como nos parece, porque nuestra mente tiene un razonamiento, una lógica, y nos parece que así es que son las cosas. Pero hay un verso en la Biblia que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos y su final son caminos de muerte. Entonces a veces nosotros nos encaminamos en una forma tratando de hacer algo, y Dios está viendo que eso no es lo que conviene. Pero si nosotros somos sinceros en nuestro deseo de servir a Dios y estamos caminando en la dirección equivocada, Dios busca la forma de revelarse a nosotros, de hablarnos o de interrumpir en alguna forma lo que estamos haciendo para traernos al camino correcto. De manera que por eso es que Jeremías mismo, anteriormente a eso, en el capítulo 10, dice de esta manera: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. En otras palabras, Jeremías, que era profeta, él lo había reconocido, se daba cuenta de eso. Decía, fíjate cómo son las cosas, uno se cree que está haciendo lo que uno quiere, y es que Dios te está encaminando a eso, es que Dios está poniendo en tu corazón y en tu mente que hagas eso. Tú quieres hacer algo y a Dios no le gusta y Él te lo interrumpe. Y de momento todo se trastorna, todo sale mal, no lo puedes hacer, te frustra y dices, pero ¿por qué será? Y es que Dios te está redirigiendo a que tú puedas llegar y hacer lo que Él quería que tú hicieras. Así que cuando el profeta les dice Dios que los pensamientos que Él tiene no son de mal, para ellos les parecía que era muy malo que les hubieran quitado su independencia y ahora fueran cautivos en un país extranjero. Para ellos era malísimo tener que vivir ahí y someterse a otro rey y hacer lo que ellos no querían hacer. Pero para Dios eso era bueno, porque estaban aprendiendo una lección que les iba a durar para siempre. Entonces dice, para darle el final que ustedes quieran. Es verdad que iban a tener que esperar 70 años, pero después de esos 70 años Dios iba a permitir que regresaran, y esta vez cuando regresaran ellos iban a tener la mente en las cosas como Dios las quiere, y iban a vivir una vida como Dios quería que la vivieran, pero tenían que estar 70 años allí. Querido hermano, nuestras acciones equivocadas, nuestro comportamiento indebido siempre tiene consecuencias. Todo lo que uno hace mal nos causa algo que no queríamos. Pero a veces así es que aprendemos, y por eso es que Dios lo permite. Dios siempre amó a su pueblo. Esto que lo está castigando no quiere decir que ya no los quería.
Siempre los amó y aún cuando les está diciendo el castigo, les está diciendo, pero después yo los voy a traer otra vez. O sea que Él no quiere que se queden sin esperanza ninguna y que se confundan pensando Dios se volvió en contra nuestra y empiecen a pensar que ya no tienen más la ayuda de Dios. Sino que se den cuenta que fue una consecuencia de sus malas acciones, pero Dios los ama y algún día, después de 70 años, los va a permitir regresar. Desde el principio que Dios sacó a su pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, todo el camino iban quejándose, iban protestándose, cada ratito le decían a Moisés que se querían regresar a Egipto, cada vez que había un problema, le faltaba el agua, que si le faltaba la comida, que si ya me cansé de comer lo mismo siempre. Cada vez volvían y decían, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, ojalá estuviéramos en Egipto. ¿No cree que Dios se cansa de eso? Que Él les está dando, fíjense, vamos a pensar en el maná. La Biblia dice que el maná caía y en la mañana estaba todo el piso lleno de maná. 40 años Dios alimentándolo sin que ellos tuvieran que salir al sol, a sembrar, a cosechar, nada. 40 años Dios, y no lo sabían apreciar. Decían, estoy cansado de comer lo mismo. Dale gracias a Dios que a lo menos tiene algo. Pero Dios veía eso muy feo y se disgustó. Le dijo a Moisés, este pueblo ya 10 veces me ha tentado. Queriendo decir, me ha molestado mucho. Nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros no podemos de ninguna manera tratar como de torcerle el brazo a Dios, manipular a Dios para que Dios haga lo que nosotros queremos. Somos nosotros los que tenemos que someternos a Dios. Él es el Rey de Reyes, Él es nuestro Creador, Él es todo. Nosotros somos sus siervos, somos sus criaturas y tenemos que someternos a Él y obedecerlo. Él tiene el derecho de mandar. Nosotros tenemos el deber de obedecer. Dios no se va a dejar manipular ni siquiera porque hay mucha gente en contra. Porque hay mucha gente haciendo lo que Dios no quiere. Dios no va a decir, bueno, los voy a tener que dejar porque imagínate cómo son. No, eso no es así. Ya nosotros sabemos que cuando la tierra completa, los habitantes de la tierra de aquel entonces se corrompieron, Dios fue capaz de enviar un diluvio y matarlos a todos y separar nada más que a la familia de Noé, porque había una sola familia que andaba en los caminos rectos. Cuando las ciudades de Sodoma y Gomorra se corrompieron en todas sus desviaciones sexuales, Dios envió fuego y azufre del cielo y destruyó las dos ciudades. Cuando el pueblo de Israel, viendo que Moisés se tardaba de bajar del monte, dijimos, pues no sabemos si este Moisés se habrá muerto. Hicieron un becerro de oro. Un becerro era uno de los principales dioses de Egipto. Dios los sacó de Egipto, los está llevando a la tierra y ellos se hacen uno de los dioses de Egipto. Y dicen, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Qué es eso? ¿Sabe lo que Dios le dijo a Moisés? Dios le dijo a Moisés, mira, apártate tú para un lado que yo los voy a destruir a todos ellos. Y si no es porque Moisés empezó a clamar e interceder, no Señor, por favor no los mates. ¿Qué van a decir las demás naciones? Los sacaste para llevarlos a la tierra y los mataste en el camino. Por favor, Señor, perdona nuestro pecado. Y se humilló ahí a interceder. Entonces Dios le dijo, ok, pero este pueblo está demasiado. Entonces nosotros nos damos cuenta que Dios tiene sus límites. Nosotros no podemos ir en contra de lo que Dios manda y salir ganando y nos escapamos con lo que queríamos. No nos gusta hablar de estas cosas, porque mejor quisiéramos recalcar en que Dios es bueno, que Dios nos ama, que Dios nos bendice, pero todo padre castiga a sus hijos. ¿No es verdad? ¿Alguno de ustedes no castigó alguna vez a su hijo y lo castigó fuerte? Hasta Jesús un día agarró un látigo y botó a los mercaderes que estaban en el templo.
Todo el mundo pierde la paciencia y hay veces que nosotros le hacemos perder la paciencia a Dios. Ojalá que no sea así. Ojalá que nosotros tratemos con toda nuestra fuerza de someternos a Dios. Porque este es un problema de voluntades. Es mi voluntad contra la voluntad de Dios. Pero Dios es soberano. Dios es el Rey. Dios es el creador. Yo no me puedo poner pico a pico, pero yo no quiero, pero a mí no me gusta, pero a mí no me parece, pero yo no creo que eso debe ser así. En realidad, nosotros tenemos que aceptar lo que Dios dice, porque Dios es más sabio que nosotros. Si Él manda algo es porque Él sabe que eso es lo mejor, y Dios tiene el derecho de elegir cuál es nuestro camino. Dios tiene el derecho de decirnos por dónde nosotros debemos de ir y cómo debemos de ir. Pero el camino que Dios nos está mostrando es bueno. No tenemos que tener miedo de, es que si yo me rindo, a lo mejor salgo perdiendo. No, eso no es así. Esto es nada más que cuestión de voluntades. O es lo que yo quiero y a donde yo quiero, o es lo que Dios quiere y a donde Él quiere que yo vaya. ¿Entiendes? Pero los caminos de Dios son siempre para nuestro bien, porque Dios nos ama. Los caminos que nosotros escogemos puede que estén equivocados, y como dice el proverbio, su final puede ser un final de muerte, y yo me creía que era bueno. O sea, yo me puedo equivocar, tú te puedes equivocar, todos los seres humanos nos podemos equivocar pensando que eso estaba bien, que no tenía nada de malo, que no importaba que lo hiciera o no lo hiciera. Pero si yo voy por lo que dice Dios, si yo antes de hacer las cosas confirmo con la Biblia, está esto correcto, Dios aprueba esto, y si veo que es correcto, entonces lo hago, pues ahí puedo tener mucha mejor ventaja de estar caminando correctamente. Porque miren, nadie elige un mal camino porque se quiere destruir a uno mismo. Nadie. Lo hacemos por ignorancia, lo hacemos porque nos llevamos por nuestra lógica, por nuestro razonamiento, y esas cosas son limitadas. Nos creemos que sabemos lo que nos conviene, pero Dios sí que lo sabe todo. Él ve lo que nosotros no vemos. Él conoce el futuro y Él sabe lo que de verdad nos conviene y lo que no nos conviene. Por eso, seguir el camino que Dios está trazando es lo más sabio, porque eso nos va a llevar al final que nosotros queríamos. Dios sabe qué es lo que nosotros queremos. Y el camino que Él nos traza nos va a llevar a ese fin. Nosotros sabemos lo que queremos, pero a veces el camino que cogemos, en vez de llevarnos al fin que queríamos, nos puede desviar y podemos terminar mal. No podemos confiar en nosotros mismos. El sabio Salomón, que era hijo de David, dijo: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si eres sabio, vas a aprender a no dejarte llevar de tu razonamiento y de tu lógica y agarrarte. Fiarte quiere decir agarrarte del Señor para que el Señor te dirija. Pero otra vez le vuelvo a decir, esto es una cuestión de voluntades y no es fácil ceder nuestra voluntad. Esa es una de las cosas más difíciles. Cuando ya uno tiene una idea de lo que uno quiere o de lo que uno quiere hacer, por ejemplo, es bien difícil decir, ok, pues no, Dios no le parece bien, entonces voy a hacer otra cosa. Eso está bastante difícil. Se necesita uno estar completamente rendido a Dios para poder ceder su voluntad y quedarse uno tranquilo. Porque aquí en este mundo la idea es que nosotros debemos seguir lo que nos dicta nuestro corazón. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué tú sientes? Esa es la manera del mundo, ¿verdad? Y suena muy bonito. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia del corazón? Dice que es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos del corazón, no estamos hablando del corazón físico, ese músculo que pompea la sangre, no.
Estamos hablando del sentimiento de la persona. El corazón es el asiento de los sentimientos. ¿Ve? Cuando uno está enamorado, le dice a la persona que uno quiere, te amo con todo mi corazón. No es el corazón que pompea la sangre, es el corazón en el sentido simbólico, que significa todos mis sentimientos, con todo mi ser. Entonces la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Qué querrá decir eso? Que nuestro corazón se equivoca, que nuestros sentimientos se confunden con las apariencias. Oímos unas cosas, no las creemos y nuestro corazón se inclina en esa dirección y puede que eso sea horrible. Pero la persona lo presentó de una manera que no lo vendió, como decimos nosotros, y no los creemos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque cuando nosotros terminamos haciendo las cosas que le desagradan a Dios, hasta hacemos entristecer al Señor. Mira cómo lo dice el salmista, es como un lamento de Dios. En el Salmo 81, versos 13 y 14, Dios dice así: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano en contra de sus adversarios. Dios no se complace en castigarnos. Dios no se complace en derramar su ira, decir, ay, que esta gente es insoportable, los voy a dar una carga de golpe. Dios no es así. A Dios le duele tener que hacerlo. Este lamento dice, si hubieran andado en mis caminos, yo hubiera derribado a los enemigos. En otras palabras, esa Babilonia no lo hubiera permitido que les ganara. Pero su pueblo estaba rebelde, su pueblo estaba en total desobediencia. Entonces Dios les quitó la protección y dejó que Babilonia los venciera. Ese no era el deseo de Dios, pero el pecado de ellos tenía que ser corregido. Hasta Jesús, en los años que vivió en la tierra, ya cuando estaba al final de su vida, dice la palabra que sentado sobre un monte que se veía toda la ciudad de Jerusalén, dijo de esta manera: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? He aquí, vuestra casa es dejada desierta. Ahora aquí se estaba refiriendo a otro segundo juicio. Dios iba a permitir que los romanos atacaran la ciudad de Jerusalén, destruyeran los muros, quemaran el templo y ellos se quedaran otra vez sin tierra. Y Jesús, viendo el futuro, se lamenta. Y las palabras que usa, dice, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? El castigo no vino porque esto tenía que pasar, porque ahora los romanos están venciendo todas las demás naciones, pues lógico iban a vencer a Jerusalén, ¿no? Si ellos hubiesen sido fieles a Dios, Dios los hubiera protegido y los romanos podrían haber vencido todas las demás naciones, menos esa. Pero como ellos también estaban en desobediencia, Dios le quitó la protección y los romanos lo eliminaron. ¿Pero por qué fue? Porque ellos no quisieron, así mismo lo dijo Dios, yo quería juntarlos y ustedes no quisieron. Ellos no quisieron someterse al Señor. Pues entonces, vuestra casa va a ser dejada desierta. En otras palabras, el castigo tiene que venir, no hay remedio. Para dejarnos dirigir por el Señor, nosotros necesitamos vivir una vida rendida a Dios. Como termina el verso de que leímos de Jeremías, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y yo os oiré. Lo que Dios estaba tratando de hacer con ellos era traerlos otra vez a que ellos oraran, a que ellos buscaran
el perdón de Dios, la dirección de Dios, la misericordia de Dios y la ayuda de Dios. Todo lo que Dios está haciendo es atrayéndolos a Él mismo. No lo quisiste hacer a las buenas, tengo que darte un castigo, pero el final va a ser que tú vas a venir a mí, vas a orar y entonces yo te voy a orar, te voy a escuchar porque estoy viendo que lo estás haciendo sinceramente, con todo el corazón. Porque cuando nosotros buscamos a Dios sinceramente, Dios nos bendice, Dios nos prospera, Dios nos da paz, Dios nos da gozo, nos da todas las cosas buenas, porque ese es el deseo de Dios. Hay esperanza porque Dios es bueno y porque su misericordia nunca se acaba. Dios promete hasta enderezar nuestros pasos si lo estamos buscando de corazón. Mira lo que dice Proverbios 16:9. El hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Si tú estás buscando al Señor y de momento por alguna razón te estás desviando, Dios ve que te estás desviando y endereza tus pasos y dice, espérate, por ahí no es, sigue por acá. Pero si tú estás buscando sinceramente a Dios, te das cuenta y regresa. Es mucho más fácil que esperar que venga un castigo. Nosotros nos dejamos llevar por nuestro razonamiento, escogemos caminos equivocados. Pero si fuéramos sinceros con Dios, Él puede enderezar nuestro camino. Dios en su sabiduría endereza los pasos torcidos, si podemos decir, para encaminarnos por la senda recta. Mira lo que dice el Salmo 32:8. Te haré entender, te enseñaré el camino por donde debes de andar. Aunque nuestro camino no fuera el mejor, Dios encamina nuestros pasos hacia el bien. Mira lo que dice el Salmo 18:32. Dios es el que me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. Es Dios. Cuando tú estás sirviéndole a Dios, buscando la dirección de Dios y sometiéndote a la palabra de Dios, Él hace que tu camino sea perfecto. Exactamente lo que Él quería. Así que, hermanos, si nosotros sabemos que Dios nos ama y que Dios busca lo mejor para nosotros, no tenemos por qué tener miedo. Hay personas a veces que dicen, que tienen como cierto miedo, ¿no? Y que si yo me rindo y luego las cosas no me gustan como están saliendo, que sabe si Dios me encamina en una cierta forma que eso no era lo que yo quería. No tenemos que tener miedo porque el Señor mismo nos dice que Él sabe lo que nosotros queremos y Él nos está llevando para que podamos alcanzar eso que queremos. Tenemos que saber que al final nosotros vamos a alcanzar aquello que nosotros lo anhelábamos, lo que nosotros queríamos. Ahora mismo a lo mejor no nos parece bien la situación en que estamos, la posición en que estamos, el lugar en que estamos, pero al final lo vamos a entender. Entonces, entre tanto, tenemos que confiar que Dios sabe lo que está haciendo. Tenemos que confiar que Dios nos ama y tenemos que confiar en que Dios es bueno. Por lo tanto, yo confío que el camino que Dios me está trazando es el mejor para mí. El salmista dijo con seguridad en el Salmo 23:4, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Entonces, cuando seguimos el camino que Dios nos está guiando, es que Él aprueba nuestro camino. Pero para la nación de Israel, las palabras de Jeremías sonaban como una traición al pueblo. Les estaba diciendo que se dejaran dominar del rey de Babilonia, que no resistieran, que se fueran cautivos, que se acomodaran, que lo soportaran, que siguieran viviendo allí como si nada. En la lógica de ellos, eso no tenía sentido ninguno. Pero la persona de fe que tiene confianza en Dios, tiene que creer no por lo que uno ve, sino por lo que uno sabe acerca de Dios. No que la circunstancia actual no me está gustando, sino que Dios, lo que Dios hará al final.
Dios ahora mismo no los iba a defender porque ellos estaban siendo castigados, ellos habían ofendido a Dios, así que ellos decían, no, nosotros somos el pueblo de Dios y Dios no va a dejar que nadie nos gane. No, eso no es así. No siempre, si tú ofendes a Dios, tienes que esperar el castigo de Dios y soportarlo. Y ahora Dios iba a permitir que eso malo pasara, pero el resultado de someterse y permanecer los 70 años iba a ser bueno. O sea que aunque en el momento parecía malo, el final iba a ser bueno. El juicio de Dios a veces es inevitable cuando hemos hecho lo malo. Sin embargo, todavía Dios nos ama. A pesar de que somos rebeldes, todavía Dios está dando una solución aún a su pueblo Israel, que lo irritaba. Dice la Biblia usa la frase, lo provocaban a ira. Y Dios le anuncia el castigo y también le dice, pero después los volveré a traer. O sea que anuncia el castigo y ya les está dando la esperanza para que no se desesperen porque el castigo es muy fuerte. Sométanse, vivan allí, van a pasar 70 años, pero después de los 70 años Dios los va a permitir regresar. Al fin van a tener lo que ustedes querían. El mismo Jeremías escribió más adelante y dice, es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Jeremías veía la maldad del pueblo, la condición en que estaban de rebelión, que no querían escuchar, que se ponían furiosos. Cuando Jeremías le decía, Dios dijo esto, se ponían furiosísimos. Y él decía, bueno, si no fuera por la misericordia de Dios, ya Dios nos hubiera matado a todos. Pero nunca decayeron sus misericordias. Y nosotros, todos nosotros los que tenemos hijos, en algún momento hemos perdido la paciencia, en algún momento hemos castigado a nuestros hijos. Ojalá nosotros no le hagamos perder la paciencia a Dios. El apóstol Pablo, hablando una vez, dijo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No hagas lo que Dios no quiere, porque no te va a gustar lo que Dios va a hacer contigo. Y Pablo lo sabía bien. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos y Cristo lo confrontó. Él se cayó al piso y se quedó ciego por 3 días. Él vivió esos 3 días asustado y con pero terrible temor de Dios por la fuerza con que Dios lo trató. Pero Pablo era un hombre que en su manera servía a Dios. Él había sido instruido en la ley de Moisés y él era bien celoso de que se hiciera todo de acuerdo a la ley. Él nunca tuvo encuentro personal con Jesús. Él no estaba viviendo en Jerusalén, ni en Galilea, ni en Judea, en ninguno de estos áreas. Él estaba en Tarso. Y desde allá, él lo único que sabía era lo que se enseñaba en la sinagoga, las enseñanzas de los fariseos. Los fariseos nunca creyeron en Jesús. Los fariseos hablaban de Jesús como un loco que está en blasfemo, que está diciendo que él es Dios y él no es Dios nada. Él es un hombre. Entonces, eso es lo que Pablo entendía. Y como él creía que los cristianos estaban mal, él pensaba, yo voy a acabar con ellos. Se buscó carta, se buscó permiso de la autoridad. Yo tengo permiso hasta para matarlos. Y a mí, ¿quién me va a aguantar? Nadie me lo va a impedir. Pero él no sabía que Dios sí se lo podía impedir. Como estábamos diciendo, que Dios ordena los pasos de los justos. Él es un hombre que cree en Dios, que cumple la ley de Dios, pero está completamente equivocado porque nunca conoció a Cristo y no quiere creer, quiere en vez irse en contra de los cristianos. Entonces Jesús se le presenta, inmediatamente se cambian los planes. Bueno, Pablo sabía que no es bueno irse en contra de lo que Dios ordena, ni siquiera porque no lo sepas. Porque él era, vamos a decir, ignorante, porque no conocía de esas cosas, pero Dios no le permitió lo que él quería hacer. Tenemos que tener mucho cuidado, que no nos dejemos llevar de nuestros impulsos. Esto es lo que yo voy a hacer y esto es lo que yo quiero hacer. Tenemos que buscar
dirección de Dios, porque si hacemos las cosas mal, Dios tiene maneras de detenernos. Y sí, claro que Dios nos ama, y sí, claro que Dios desea lo mejor para nosotros, pero Él quiere que nosotros lo amemos y nos dejemos dirigir por lo que la palabra del Señor dice, en la misma manera que un hijo obedece a su padre. Si Él nos dijo, te enseñaré el camino por donde debes de andar, nosotros tenemos que dejarnos enseñar. Dios nos quiere enseñar. Nosotros tenemos que oír y obedecer. Tenemos que dejarnos enseñar, tenemos que seguir el camino que el Señor nos está señalando. ¿Y qué pasa si nos equivocamos? Por ignorancia cogemos camino equivocado, como hizo Pablo. Bueno, mira lo que dice Proverbios 3, verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si en todo lo que tú haces, tú reconoces a Dios, Señor, voy a hacer esto, Señor, ayúdame con esto, Señor, está esto correcto, Señor, tú quieres que yo haga esto, el Señor va a enderezar tus veredas. Tu vereda es el caminito que está torcido, desviándose para otro lado, el Señor lo va a enderezar. Si te equivocas, solo por equivocación, Dios es paciente contigo y Él endereza tus veredas torcidas. Pablo iba por un camino equivocado, pero Pablo amaba a Dios. Pablo estaba completamente equivocado, pero lo estaba haciendo en ignorancia, porque nunca había tenido un encuentro con Dios. Él había sido enseñado solamente en la ley de Moisés. Pero Dios conocía el corazón de Pablo, y Dios sabía que si Pablo hubiera conocido a Jesús, él no estuviera persiguiendo a los cristianos. Por lo tanto, envió a Jesús que se le presentara y enderezó el camino torcido de Pablo y lo guió para que caminara por las sendas de justicia, porque Dios es así. Cuando dice, me va a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre, es porque eso es lo que Dios es y eso es lo que Dios hace y eso es lo que Él quiere para nosotros. Él lo hace. Muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo, porque el proceso puede ser largo. Mire para allá que ellos tenían que esperar 70 años. No nos gusta lo que está sucediendo, entre tanto que se cumple lo que Dios ha dicho. Pero si nosotros esperamos pacientemente, confiando en que Dios es bueno, confiando en que Dios es fiel, confiando en la misericordia de Dios, al final vamos a ver cómo Dios endereza nuestro camino, como lo hace perfecto, igual que el camino suyo, y nos lleva a un lugar más alto que donde estábamos antes. Nos lleva a un lugar de más confianza y de más fe en Dios. Nos llega a un lugar de seguridad y de paz interior, a un lugar de más intimidad con Él a través de esa larga espera que no nos gustaba. Porque durante el proceso largo que no nos gusta, Dios está moldeando nuestra vida para que nosotros lleguemos a ser lo que Él quería que nosotros fuéramos. Al final nosotros descubrimos que nosotros también queríamos eso, solo que no sabíamos cómo lo podíamos lograr. Llegamos siguiendo las sendas de justicia por donde Dios nos está guiando, aunque no entendamos muchas cosas que nos encontramos en el camino. Pero vamos agarrados de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu prudencia. El salmista oraba de esta manera: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener, es de pedirle a Dios que nos enseñe. En el Salmo 27:11 dice también él: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. Ve, como tengo enemigos que me provocan a perder la paciencia, a decir cosas, volarme los sesos, ayúdame, Señor, a mantenerme en esa senda por causa de estos enemigos, porque me están tratando de sacar de quicio.
En el Salmo 139, 24, mira cómo él dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Es que mira, Dios nos puede conocer mejor que nosotros mismos. A veces nosotros nos creemos alto de nosotros. No, yo tengo una fe tremenda. No, yo esto no, sí que no lo haría. Vemos que otro falla y decimos: ay, yo no sé cómo ese pudo hacer eso. Yo nunca hubiera hecho eso. Pero llega un punto en que tenemos que admitir: Señor, examíname tú, mírame a ver, tú me ves mejor que lo que yo me puedo ver a mí misma. Y si tú encuentras algo que no está bien en mí, encamíname por el camino eterno. Nosotros tenemos que orar, que el Señor nos ayude, porque este es el salmista David. Estamos leyendo salmos y él era conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Quiere decir que eso es lo que Dios le gusta. David tenía un corazón como el de Dios. David tenía una manera de ser como Dios quería que fuera. Y nosotros lo vemos en los salmos, como él buscaba dirección de Dios, se sometía a Dios, le pedía a Dios, era completamente sincero con Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. David nunca se lanzaba a salir en batalla contra nadie sin antes haberle preguntado a Dios si debía ir o no debía de ir. Eso es muy importante para evitar los fracasos. Es que nosotros tenemos una tendencia grande en confiar en nosotros mismos. Pero tenemos que saber que nuestra mente y nuestro corazón se equivocan. Pero aunque eso pase, todavía hay remedio. Si nos equivocamos, la misericordia de Dios es grande, nos permite reconocer nuestro error. Y nosotros tenemos que permitirle a Dios que enderece nuestros caminos torcidos o desviados para que lo lleve a lo que Él tenía planeado para nosotros. No tenemos por qué asustarnos, los caminos de Dios son buenos y nosotros somos los que vamos a recibir el beneficio. Si nosotros confiamos en el Señor con todo nuestro corazón, eso quiere decir creemos en que Dios y que Dios es bueno. No te apoyes en tu prudencia, quiere decir no trates de hacer las cosas a tu manera. Reconócelo en todos tus caminos, quiere decir que le pidamos ayuda y dirección a Dios siempre antes de tomar cualquier decisión. El resultado siempre va a ser que Dios va a enderezar nuestro camino y nos pondrá en el camino correcto. Así que, mi querido hermano, en esta noche eso es todo lo que tengo para ustedes. Dios es el que ordena nuestros pasos, pero nosotros tenemos que dejar que Dios lo haga. No podemos atravesarnos, nosotros tenemos que rendirnos al Señor. Gracias a todos los hermanos que se han conectado y quizás los que vayan a verlo mañana o más tarde en esta noche. Los amo mucho y para mí es un gusto, es un placer poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Eso va a ser todo por esta tarde. Ya saben que estamos aquí todos los jueves a las 7:30 de la noche. Soy la pastora Raquel Martínez.